Vamos a hablar del empleo, cuánto ha caído, porque sigue cayendo. Julia Estrada del CEPA nos acompaña con los últimos datos. Buenas noches, Julia. Buenas noches, Víctor Hugo. Bueno, lo que primero vamos a ver son placas de despidos. Lamentablemente parece que hemos naturalizado, ¿no? Que venimos a hablar de despidos. Yo ya es la cuarta vez que vengo y hago una columna sobre despidos y pensaba, bueno, qué raro, ¿no? Parece que nos acostumbramos a hablar del tema. Y por otro lado vamos a hablar de la tasa de desempleo, la tasa de desocupación, que es la que publicó el INDEC. En una primera instancia quisiera mostrar la cantidad de despidos que se pueden contar hasta el mes de agosto, hasta el 31 de agosto, 13.658. Estamos, a ver, en junio fueron 11.000, en julio fueron cerca de 15.000, en agosto 13.000. No paró de crecer la tasa de despidos o la cantidad de despidos a pesar del acuerdo. Quiero recordar que hubo un acuerdo entre Macri y los empresarios por 90 días firmado el 9 de mayo con vigencia hasta el 9 de agosto. Bueno, acá vemos la sucesión. Allá terminábamos con 208.000 despidos, ahí la vuelven a poner. Para ver acá, 70.000 específicamente del sector público, 137.000 del sector privado. Quiero recordar que son números en línea con lo que reconoció el gobierno. Triaca dijo 120.000 menos, trabajadores menos, lo dijo el ministro de Trabajo. El CIPA está diciendo 115.000 trabajadores menos y el CIPA está diciendo 170.000 puestos de trabajo menos, lo cual es todavía mayor. Vamos a ver en una segunda placa por sectores. Acá lo que interesa es esto, 46% de la industria. Antes, en el mes de marzo, la industria era solamente el 25, el 30% de los despidos, hoy es el 46%. ¿Qué pasa? Tenemos el otro 43% que son los 60.000 puestos de trabajo de la construcción que siguen parados porque la obra pública no se reactivó. Bueno, 9% servicios y empiezan a aparecer porque sabemos que existe pero no se los denuncia, una cantidad de 1,5% de despidos en el agro. No se los denuncia por una fuerte connivencia sindical que hemos dicho en varios informes de silencio total respecto de la cantidad de trabajadores despedidos en todas las actividades agrarias vinculadas al sindicato de Momo Venegas. Vamos a ver ahora una placa que sigue, que tiene que ver con las actividades más importantes. No voy a mencionar todas las empresas porque sería larguísimo, pero sí quisiera mencionar que la actividad metalúrgica ya lleva 14.000, ¿no? Y ninguno se ha reincorporado, porque también uno revisa si los sindicatos han logrado reincorporar, en ningún caso. Sector automotriz, 7.850. Acá fundamentalmente pega Brasil. En el caso metalúrgico tenemos ya el problema de la importación. Sector textil, uno de los más golpeados por la importación fundamentalmente. 6.800 despidos y suspensiones. Alimentos y bebidas, también tenemos importación y caída del consumo. 5.800 despidos. Petróleo, la caída del precio internacional del petróleo, dicen las petroleras, es la razón para despedir. 4.800 despidos. Electrónica y electrodomésticos. Acá están entrando productos, la verdad, de otros países. Y están compitiendo con la producción argentina. 4.000 despidos y podríamos ir con frigoríficos, neumáticos y autopartes. Todas ramas eminentemente industriales que hacen a la generación de puestos de trabajo en Argentina. Quisiera ver la placa que viene, que tiene que ver con servicios, que es la continuación de la placa anterior. Y brevemente vamos a mostrar algunas actividades que de nuevo tienen, si me permiten decir, un fuerte silencio respecto a algunos sindicatos sobre la cantidad de despidos. Me refiero a comercio y a gastronómicos. Difícilmente podemos llegar a estos valores, digo con mucha dificultad, 3.600 en comercio, muchos supermercados despidiendo, 2.300 en gastronómico. No hay casos porque hay una fuerte dispersión y porque las fuentes son difíciles, ¿no? No hay un sindicato que diga, estos son la cantidad de despidos. Después tenemos en medios de comunicación, cerca de 2.000, tenemos el caso de Noticias de la Costa, un fuerte conflicto que está ocurriendo en estos días, transporte y seguridad. Acá estamos hablando de una gran cantidad de tercerizados, despedidos de distintas empresas que son trabajadores de seguridad, que los echan y que no tienen posibilidad de retornar. Y ahora vamos a ver lo que te prometí, Víctor Hugo, al comienzo, que es la tasa de desempleo. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo. Acá en naranja, pretendía ser un amarillo color Cambiemos, es la tasa de desempleo de Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires, que publica precisamente el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce la ciudad, Rodríguez Larreta. Esta es la evolución desde el segundo trimestre de 2015 hasta el
el segundo trimestre de 2016. Lo último que se informó fue 10,5% de desempleo en la ciudad. ¿Y por qué tenemos esta línea, en línea de puntos en el medio? Porque esto es el INDEC. El INDEC teníamos esto, 6,6% al segundo trimestre de 2015. El gobierno de Cambiemos no publicó ninguna de estas encuestas en el medio. Estos datos los estimamos nosotros, el 5,9% al tercer trimestre. Cuando termina el año del 2015, 5,4% de desempleo, uno de los niveles más bajos, y 7,4% en el primer trimestre. ¿Qué fue lo que publicó el PRO? 9,3%. Ese es el dato que publicaron sin publicar la encuesta permanente de hogares. Haciendo una reconstrucción, podemos ver dos cosas. Primero, que va en línea el desempleo nacional con el desempleo de la ciudad, lo cual es completamente coherente. Y en segundo lugar, que hay un aumento de 4 puntos, de 5,4 a 9,3. 4 puntos. No es cierto esto que se ha dicho en distintos lugares, que en realidad en el kirchnerismo estaba en 9 y ahora está en 9 también, entonces no se movió la tasa de desocupación. Queríamos mostrar este gráfico para poder visualizar que lo que publica la ciudad, que efectivamente es así, efectivamente va en línea con lo que ocurre a nivel nacional. Julia Estrada del CEPA, muchísimas gracias, Julia. Utilísimo, Gracias, pero no te vayas de allí, porque a lo mejor hay algo que quiero mostrarles. Algo que dijo Cabrera, el ministro de Producción, y algo que dijo Macri, en línea los dos, las dos declaraciones juntas. Que nosotros tenemos un proyecto productivo que lo hemos dicho hasta el infinito, que no es de apertura de las importaciones en forma indiscriminada y por lo tanto es lo que estamos haciendo. No hay ningún alimento de todos los que se importan, que todos tienen licencias automáticas y que siempre las tuvieron, ninguno que supere el 1% del total de lo importado sobre lo consumido. O sea que es absolutamente insignificante. Porque cuando uno ve sector por sector, en ningún caso la importación de lo que haya sucedido es más del 2, del 3% del total mercado. Falso, falso. Pero no dicho por quien les habla, sino por chequeado.com, que toma estos datos, investiga pormenorizadamente y dice que es falso. Vamos a estas placas. Miren la influencia de productos externos sobre el consumo nacional. Maquinaria de oficina 65%, instrumental médico 62%, automotores 47%, automotores 47%. Otra placa para que quede clara la falsedad que chequeado.com atribuye a lo, miren, heladeras 12,8%, motos y 85%. La fuente aquí es el Ministerio de Producción. ¿Cómo se engañan? Sector Textil. Textil 6%. Muebles, 4,7%. Quiero decir que es bastante más de lo que señala. Estamos hablando de casi un 13% respecto al 2% que dice el ministro de Producción y lo que dice Mauricio Macri. ¿Por qué mienten? ¿Por qué se ganan este falso de chequeado.com? No se entiende. ¿Sabías algo de esto, Julia? Bueno, a ver, los números son correctos, los ha publicado incluso la consultora Radar de Paula Español, lo hemos comentado en alguna columna, y la verdad es que esto tiene que ver con la industria, Víctor Hugo. No estamos mencionando la importación de alimentos, que también es de lo más insólito en un país que produce alimentos, sector citrícola, sector frutícola, importando frutas, y en muchos casos, si me permitís, recordando la entrevista con Ominami, de Chile, ¿no? Bien, Julia, muchísimas gracias. ¿Qué nos va quedando, Iván? No, pensaba, Víctor Hugo, en esto que había surgido de una discusión en uno de los principales rupturas del año entre Sergio Massa y Mauricio Macri. Recordemos que ahí nació esta discusión en la cual le llevó, como usted bien recuerda, a programas anteriores, a Macri a agredirlo personalmente. El informe de chequeado.com hace referencia justamente al acierto de Massa. Está diciendo, tiene razón Massa en lo que dice y no el gobierno. Ahora, ¿por qué recurrir a la mentira para voltear refutar lo que te dicen en un juego político y encima destratarlo como hizo Macri desde China mientras sacaba fotos con los chinitos según él, desbaratando por completo y sin razón, sin argumento lo que había dicho Massa en este caso? Efectivamente, además uno no podría decir que Sergio Massa ha sido alguien que, en palabras del propio presidente, le ponga palos en la rueda al gobierno, más bien todo lo contrario.
Lo que no termino de entender, Víctor Hugo, es por qué el gobierno, que siempre ha fomentado, por lo menos de lo discursivo, el diálogo, el encuentro, ante la primera crítica de un espacio que lo ha acompañado, tiene esta reacción tan adversa. Y qué mal que le fue, porque la gente de Chequeado, que está buscando adherentes para poder seguir siendo independiente, para no tener que recibir nada de nadie. Así que ayudemos con lo que se pueda. Busquen a chequeado.com, están haciendo la campaña. Vale la pena también que se pueda hacer un aporte.